Despertarse debería ser el primer acto de protección para el cerebro. Es el momento en el que la memoria se reactiva, la atención se enciende y el sistema nervioso se prepara para el día. Sin embargo, existe un error muy común que muchas personas mayores de 60 cometen apenas abren los ojos y que, con el tiempo, está empeorando su memoria de forma silenciosa. No duele, no provoca mareos, no se siente peligroso, y por eso pasa desapercibido. La mayoría de las personas cree que los problemas de memoria después de los 60 son inevitables, que olvidar nombres, fechas o palabras es simplemente cosa de la edad. Pero la neurociencia moderna ha demostrado algo muy distinto. Gran parte del deterioro temprano de la memoria no ocurre por la edad en sí, sino por cómo se estimula o se estresa el cerebro en los primeros minutos del día. Ese momento es crítico, mucho más de lo que la gente imagina. Cuando despiertas, tu cerebro no está completamente activo. Se encuentra en una fase de transición muy delicada entre el sueño y la vigilia. Durante esa transición, los circuitos de memoria, atención y orientación se están reactivando poco a poco. Si en ese instante se envían señales equivocadas, el cerebro entra en el día en un estado de desorganización. Ese estado, repetido día tras día, termina afectando la memoria. Aquí aparece el primer contraste importante. Muchas personas cuidan lo que comen, toman suplementos, hacen crucigramas o caminan para cuidar la mente, pero ignoran completamente lo que hacen durante los primeros minutos después de despertar. Y ese error tiene un impacto mayor del que creen. El cerebro mayor de 60 años ya no tiene la misma capacidad de amortiguar agresiones pequeñas, lo que antes toleraba sin consecuencias. Ahora deja huella. Por eso, hábitos aparentemente insignificantes empiezan a pesar más. El error del que vamos a hablar hoy ocurre en los primeros minutos de la mañana, y tiene que ver con forzar al cerebro a entrar en alerta cognitiva antes de que esté preparado. Cuando una persona se despierta, el cerebro necesita unos minutos para reorganizarse. Durante el sueño, especialmente en las fases profundas, se desactivan ciertas redes y se refuerzan otras. Al despertar, ese equilibrio debe restablecerse gradualmente. Si ese proceso se interrumpe, el cerebro entra en una especie de despertar brusco, que afecta especialmente a la memoria reciente. Muchas personas mayores describen esta sensación. Sin saber explicarla, se despiertan confundidas, lentas, con dificultad para recordar qué día es o qué tenían que hacer. Creen que es normal, pero no lo es. Es una señal de que el cerebro no está iniciando el día en condiciones óptimas. Y aquí viene la parte más importante. No es lo mismo despertar que activar la memoria. La memoria necesita un contexto fisiológico adecuado para funcionar bien. Necesita buena irrigación, bajo nivel de estrés y una transición suave desde el estado de reposo. Cuando ese contexto no existe, la memoria se vuelve frágil. El error matutino del que hablamos no borra recuerdos de golpe. Lo que hace es debilitar la capacidad del cerebro para fijar información nueva. Es decir, afecta la memoria reciente. Y cuando la memoria reciente falla, la persona siente que todo se le olvida. Este tipo de deterioro es especialmente peligroso, porque se confunde con envejecimiento normal, pero en muchos casos es envejecimiento acelerado por hábitos incorrectos. Otro punto clave es que este error afecta más a personas mayores de 60 porque el cerebro ya tiene menos margen de recuperación. El sistema nervioso necesita más cuidado, no menos. Sin embargo, muchas personas hacen exactamente lo contrario. Empiezan el día con estrés, urgencia y sobreestimulación. Ese patrón, repetido durante años, va erosionando las funciones cognitivas. No estamos hablando de demencia ni de Alzheimer directamente. Estamos hablando del terreno que se prepara antes de que esas enfermedades aparezcan. El deterioro no empieza con una enfermedad, empieza con hábitos. Y los hábitos matutinos son especialmente influyentes porque determinan el tono neurológico del resto del día. Cuando el cerebro empieza el día en modo alerta, se mantiene más tiempo bajo estrés, y el estrés crónico es uno de los mayores enemigos de la memoria. Además, el cerebro bajo estrés prioriza sobrevivir, no recordar. Los recursos destinados a la memoria y los redirige a la atención y la reacción. Eso puede ser útil ante un peligro inmediato, pero devastador cuando se convierte en un estado permanente. Aquí es donde aparece una verdad incómoda.
Muchas personas mayores viven en un estado de alerta innecesario desde que despiertan, y no se dan cuenta de que ese estado está afectando su memoria. En la próxima parte, vamos a identificar con claridad cuál es ese hábito específico que se hace al despertar, por qué es tan común. Y porque incluso personas que creen tener una rutina saludable lo están cometiendo sin saberlo. Porque una cosa es empezar el día, y otra muy distinta es empezar el día dañando tu memoria. Ahora que entendemos por qué los primeros minutos del día son tan importantes para el cerebro, es momento de nombrar con claridad el error que muchas personas mayores de 60 cometen apenas despiertan y que está afectando su memoria más de lo que imaginan. El error es activar el cerebro con estrés y urgencia inmediata al despertar. Esto incluye algo muy concreto: revisar el teléfono, encender la televisión, mirar noticias, leer mensajes, pensar en problemas, discutir mentalmente pendientes o levantarse de golpe con prisa. Todo eso ocurre cuando el cerebro aún no ha terminado de salir del estado de reposo. Y este punto es clave: el cerebro no despierta al mismo tiempo que el cuerpo. Cuando abres los ojos, tu cerebro sigue en un estado intermedio. Las redes de memoria, orientación y atención todavía están reorganizándose. En ese momento, forzarlo a procesar información compleja o estresante es como pedirle a un músculo frío que cargue peso pesado. Puede hacerlo, pero se daña la revisión inmediata del teléfono. Es uno de los errores más comunes. Mensajes, noticias, redes sociales o incluso el reloj con notificaciones activan de golpe el sistema de alerta. El cerebro interpreta que hay urgencia, peligro o exigencia. Automáticamente aumenta el cortisol, la hormona del estrés. Ese aumento de cortisol en los primeros minutos del día tiene un impacto directo en la memoria. El cortisol interfiere con el funcionamiento del hipocampo, la estructura clave para la memoria reciente, y en personas mayores ese efecto es más marcado. No se trata de demonizar la tecnología, se trata del momento. El cerebro mayor necesita una transición suave, no una descarga de estímulos. Otro error muy común es levantarse de la cama con prisa, sin darle al cuerpo y al cerebro tiempo para activarse. Muchas personas pasan de estar acostadas a estar de pie en segundos. Esto provoca cambios bruscos en la presión arterial y en el flujo sanguíneo cerebral. El cerebro necesita unos minutos para ajustar la circulación. Cuando no se le da ese tiempo, puede aparecer sensación de confusión, lentitud mental o mareo leve, aunque esos síntomas desaparezcan rápido. El impacto acumulativo afecta la claridad cognitiva. También está el hábito de despertar pensando inmediatamente en problemas, preocupaciones económicas, familiares, de salud o pendientes del día. El cerebro, en lugar de activarse de forma ordenada, entra en modo amenaza. Cuando el cerebro percibe amenaza, reduce la actividad de las áreas encargadas de la memoria y prioriza las áreas de supervivencia. Esto no es una decisión consciente, es biología. Si este patrón se repite cada mañana, la memoria se ve afectada de forma crónica, no porque el cerebro esté enfermo, sino porque está constantemente en defensa. Aquí aparece un contraste importante. Muchas personas mayores dicen: yo no tengo estrés, pero el estrés no siempre se siente como nervios. A veces se siente como prisa, preocupación silenciosa o tensión constante. El cerebro no distingue entre estrés grave y estrés cotidiano. Responde igual. Otro hábito dañino es despertar con estímulos intensos, como alarmas muy fuertes, luces bruscas o ruidos repentinos. Estos estímulos activan el sistema nervioso simpático de forma abrupta. Es como encender un motor en frío a máxima potencia. Con el tiempo, este tipo de despertares contribuye a un inicio del día desorganizado a nivel cerebral. Todo esto se agrava después de los 60 porque el cerebro pierde flexibilidad. Lo que antes se corregía solo, ahora deja una marca. Por eso muchas personas sienten que su memoria empeora sin motivo. No es sin motivo, es con causa acumulada. El error matutino no destruye neuronas de inmediato. Lo que hace es impedir que la memoria funcione en su máximo potencial. La persona empieza a olvidar dónde dejó las cosas, repite preguntas, le cuesta aprender algo nuevo o recordar conversaciones recientes. Y lo más peligroso es que estos síntomas se normalizan. Se asumen como parte de la edad, pero en muchos casos son señales de que el cerebro está siendo maltratado cada mañana. Aquí es importante decir algo con claridad: el cerebro necesita calma al despertar para activar bien la memoria.
no necesita información, ni exigencias, ni urgencias. Necesita estabilidad cuando esa estabilidad no existe. La memoria se vuelve frágil. Hay estudios que muestran que personas mayores que empiezan el día en calma, sin estímulos intensos, tienen mejor rendimiento cognitivo durante el día. No porque sean más inteligentes, sino porque su cerebro funciona en mejores condiciones. Otro punto clave es la relación entre este error matutino y el estado de ánimo. Un cerebro que empieza el día bajo estrés tiende a mantenerse en ese estado y el estrés sostenido afecta la memoria, la atención y la motivación. Esto crea un círculo vicioso. Mala activación matutina, peor memoria, más frustración, más estrés. Y el ciclo se repite. La buena noticia es que este error es completamente reversible. No requiere medicamentos ni tratamientos complejos. Requiere conciencia y cambios simples, pero antes de hablar de soluciones, era fundamental entender el problema, porque nadie puede corregir algo que no reconoce. En la próxima parte vamos a hablar de qué hacer al despertar para proteger y fortalecer la memoria. Qué cambios simples pueden marcar una diferencia enorme y cómo darle al cerebro mayor de 60 al inicio de día que necesita para funcionar mejor. Porque la memoria no solo se cuida con lo que haces durante el día, se cuida con cómo empiezas el día, después de identificar el error que muchas personas cometen al despertar. Llega el momento más importante, entender que necesita realmente el cerebro mayor de 60 para activar la memoria de forma correcta y protegerla a largo plazo. Porque la memoria no se pierde solo por lo que hacemos mal, también se fortalece por lo que hacemos bien. El cerebro, al despertar, necesita orden. Necesita una transición suave entre el estado de reposo y el estado de actividad. Cuando esa transición ocurre de forma natural, la memoria se activa con más claridad y estabilidad. El primer principio fundamental es darle tiempo al cerebro para despertarse. No hablamos de horas. Hablamos de minutos. Minutos sin exigencia mental, sin urgencia, sin sobrecarga de información. Esos minutos son oro para la memoria. Cuando una persona mayor se despierta y permanece unos instantes en calma, el cerebro ajusta su flujo sanguíneo, reactiva sus redes cognitivas y reorganiza la información almacenada durante el sueño. Ese proceso es invisible, pero esencial. Aquí aparece un punto clave que muchas personas no conocen: la memoria se reactiva antes que la atención. Si forzamos la atención demasiado pronto, la memoria queda relegada. Por eso, iniciar el día con estímulos fuertes perjudica la memoria reciente. El segundo principio es activar el cuerpo antes que la mente. El cerebro responde muy bien a señales físicas suaves al despertar. Cuando el cuerpo se activa de forma gradual, el cerebro interpreta que el entorno es seguro. Y cuando se siente seguro, libera recursos para la memoria. En cambio, cuando la mente se activa primero con preocupaciones, noticias o exigencias, el cerebro entra en modo defensa. Y un cerebro en defensa no memoriza bien. Esto explica por qué muchas personas mayores recuerdan mejor las cosas cuando están tranquilas y peor cuando están apuradas. No es casualidad, es biología. El tercer principio es evitar decisiones importantes. En los primeros minutos del día, el cerebro recién despierto no está preparado para evaluar, planificar o resolver problemas complejos. Forzarlo a hacerlo genera estrés innecesario. Cuando este patrón se repite cada mañana, el cerebro aprende a asociar el despertar con tensión. Y esa asociación es muy dañina para la memoria. Otro aspecto clave es la orientación temporal y espacial. El cerebro necesita ubicarse, saber qué día es, dónde está, qué momento del día comienza. Hacer esto de forma tranquila ayuda a que la memoria se active de manera ordenada. Muchas personas mayores se despiertan desorientadas, porque su cerebro no tuvo tiempo de hacer esta transición. No es un fallo cognitivo grave, es una activación mal gestionada. También es importante entender que la memoria no funciona aislada. Está profundamente conectada con las emociones. Un despertar ansioso, apurado o tenso genera una emoción negativa que interfiere con la memoria. Por el contrario, un despertar tranquilo genera una emoción de estabilidad, y la estabilidad emocional favorece la memoria. Aquí aparece un contraste importante. Muchas personas creen que para activar el cerebro hay que estimularlo fuerte, pero en realidad, para activar la memoria hay que calmar primero el sistema nervioso. El cerebro mayor funciona mejor cuando se siente seguro.
Y la seguridad no viene de la información, sino del entorno. El cuarto principio es respetar la repetición. El cerebro aprende por repetición. Cuando todos los días se despierta, de una forma similar, tranquila y ordenada, refuerza ese patrón. Con el tiempo, la memoria se beneficia de esa estabilidad. Por eso, los cambios bruscos de rutina afectan tanto a las personas mayores. No porque no puedan adaptarse, sino porque su cerebro necesita más tiempo para reorganizarse. Aquí es importante decir algo con claridad: no se trata de vivir lento, se trata de empezar lento. El resto del día puede ser activo, dinámico y productivo, pero el inicio marca el tono neurológico. Otro punto clave es el impacto del error matutino en la memoria emocional. Cuando una persona mayor se despierta cada día con preocupación, su cerebro refuerza recuerdos negativos. Eso afecta el estado de ánimo a largo plazo. La memoria autobiográfica. La memoria no solo guarda datos, guarda experiencias. Y el cerebro recuerda mejor lo que está asociado a emociones fuertes. Si esas emociones son negativas, la memoria se ve sesgada. Por eso, proteger la memoria implica también proteger el estado emocional desde el primer momento del día. Muchos estudios muestran que personas mayores que comienzan el día con calma tienen menor riesgo de deterioro cognitivo progresivo, no porque eliminen todos los riesgos, sino porque reducen uno de los más constantes: el estrés diario innecesario. El error al despertar no actúa solo. Se suma a otros factores como mala alimentación, poco sueño o sedentarismo. Pero es uno de los pocos factores que se puede corregir de forma inmediata. No requiere dinero, no requiere medicamentos. Requiere conciencia. De aquí aparece la parte esperanzadora. El cerebro responde rápido cuando se le dan mejores condiciones. Muchas personas notan mejoras en su claridad mental en pocas semanas cuando cambian cómo empiezan el día. No porque recuperen neuronas perdidas, sino porque dejan de bloquear las que aún funcionan. La memoria no se apaga de golpe. Se va apagando cuando no se la cuida, y se mantiene cuando se la respeta. En la próxima y última parte, vamos a cerrar este tema con una visión clara y realista: cómo este hábito matutino influye en el futuro de la memoria. ¿Por qué nunca es tarde para cambiar? Y qué mensaje final debe quedar grabado para cualquier persona mayor de 60 que quiera proteger su cerebro, porque la memoria no se pierde de un día para otro, pero se protege un día a la vez. Llegamos al punto más importante de todo este tema: entender por qué este hábito al despertar no solo afecta a la memoria hoy, sino que puede definir cómo será tu cerebro en los próximos años. Porque la memoria no se deteriora de golpe, se desgasta poco a poco con decisiones pequeñas que se repiten todos los días. Después de los 60, el cerebro sigue siendo capaz, inteligente y funcional, pero necesita algo más que antes: respeto por sus tiempos. Ya no responde bien a los cambios bruscos, a la urgencia constante, ni a la sobreestimulación temprana. Cuando se lo fuerza, no protesta con dolor, protesta con olvidos. Y esos olvidos son el primer aviso. Muchas personas mayores dicen: me olvido de cosas simples, pero todavía estoy bien. Y es verdad, están bien. Pero ese todavía es clave, porque lo que hoy parece pequeño, mañana puede volverse limitante si no se corrige. El error al despertar del que hablamos hoy es peligroso precisamente porque parece inofensivo. Nadie piensa que mirar el teléfono, encender la televisión o levantarse apurado esté dañando el cerebro, pero el daño no está en la acción aislada. Está en la repetición diaria. El cerebro aprende de lo que hacemos todos los días. Si todos los días se despierta en tensión, aprende a vivir en tensión. Si todos los días se despierta con calma, aprende estabilidad. Y la estabilidad es uno de los factores más protectores para la memoria. Aquí hay una verdad que pocas veces se dice con claridad: la memoria necesita un cerebro tranquilo para funcionar bien. No necesita velocidad, ni multitarea, ni información constante. Necesita orden interno, cuando ese orden se rompe cada mañana. El cerebro empieza el día desorganizado, y un cerebro desorganizado recuerda peor. Con el tiempo, ese patrón afecta la memoria reciente, la que usamos para recordar conversaciones, nombres, citas, tareas. Esa es la memoria que primero se resiente. Y cuando esa memoria falla, la persona empieza a preocuparse. La preocupación genera más estrés,
Más estrés empeora la memoria y el círculo se refuerza. Por eso, muchas personas mayores entran en un ciclo silencioso de deterioro leve que podría haberse evitado con cambios simples. Pero hay algo esperanzador, nunca es tarde para cambiar cómo empieza el día. El cerebro no guarda rencor, responde a las condiciones actuales, no a las del pasado. Incluso personas que llevan años despertándose mal pueden notar mejoras cuando le dan al cerebro un inicio de día más respetuoso. No se trata de milagros, se trata de dejar de agredir. Cerebro mayor no necesita que lo exijan más. Necesita que lo cuiden mejor. Aquí es donde este mensaje se vuelve claro y directo. Si tienes más de 60 años y quieres proteger tu memoria, no empieces el día con prisa, miedo o urgencia. Empieza el día con presencia. La presencia es una señal de seguridad para el cerebro. Y cuando el cerebro se siente seguro, activa mejor sus funciones superiores. Muchos estudios muestran que la percepción de control y calma en la rutina diaria está asociada con mejor rendimiento cognitivo en adultos mayores. No es coincidencia. Es fisiología. Cuando el cerebro no está luchando contra el estrés, puede dedicar energía a recordar, aprender y adaptarse. Otra idea importante es esta: la memoria no se protege solo evitando enfermedades, sino creando hábitos protectores. Y uno de los hábitos más poderosos es cómo despiertas. No importa si el resto del día es activo, exigente o dinámico, si el inicio es ordenado. El cerebro tiene más recursos para afrontar lo que venga. Este hábito matutino no es una moda, ni una recomendación superficial. Es una forma de cuidar el órgano que define quién eres. La memoria no es solo recordar datos. Es recordar experiencias, personas, historias, identidad, y perderla, incluso parcialmente, afecta la calidad de vida de forma profunda. Por eso, cualquier acción que la proteja merece atención. Quiero que te quedes con esta idea final: el deterioro cognitivo no empieza cuando alguien deja de reconocer a sus seres queridos. Empieza mucho antes, cuando el cerebro es sometido diariamente a estrés innecesario. Y una de las formas más comunes de ese estrés ocurre al despertar. Ahora que lo sabes, tienes una ventaja: puedes elegir distinto. No de forma perfecta, sino consciente. Cada mañana es una oportunidad de decirle a tu cerebro: no hay peligro, todo está bien. Puedes activarte con calma. Ese mensaje, repetido día tras día, tiene un impacto enorme. No subestimes el poder de los pequeños cambios sostenidos. El cerebro responde a ellos mejor que a cualquier intervención brusca. Si este contenido te ayudó a entender algo que nadie te había explicado así, compártelo. Porque muchas personas mayores creen que su memoria empeora por culpa de la edad, cuando en realidad están repitiendo hábitos que la debilitan. La información correcta, a tiempo, también protege el cerebro. Y recuerda esto: cuidar tu memoria no empieza en el hospital ni en la farmacia. Empieza cada mañana, en los primeros minutos, después de abrir los ojos. Ahí se decide mucho más de lo que imaginas.